Según San Juan. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo, y al que no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Hermanos y hermanas, el escritor Jim Bishop escribió un libro el día en el que Cristo murió. Y en ese libro hay un texto en el que se describe bien con qué sentimientos la gente del pueblo elegido esperaban al prometido Salvador del mundo, al Mesías. Y él dice lo siguiente: la venida del Mesías era la obsesión dulce de toda la nación, era la alegría incomparable y una alegría descriptible. Eso daba el descanso a los huesos de los obreros cansados cuando a las horas de la noche volvían a su casa. Era el sueño de cada cabeza de pelo blanco. Era la esperanza de Judea que gritaba en dolores. Era la promesa que se cumpliría a la mañana siguiente. Y por eso cuando Juan Bautista apareció en el río Jordán, la gente estaba entusiasmada porque esperaba al Salvador. El lugar donde Juan comenzó su misión eran aguas bajas del río Jordán, lejos, no muy lejos del Mar Muerto. Era un lugar conocido por donde pasaban muchas caravanas, los comerciantes de diferentes mercancías. Era el lugar de encuentros, de intercambio de noticias. Y Juan no podía escoger mejor lugar para enviar el mensaje que quería comunicar. Su mensaje era directo y sencillo: dejad la vida de pecado, bautizaos, preparad el camino para el Señor, allanad el sendero para él, el Señor viene. No había que esperar mucho para que la noticia sobre la misión de Juan llegara a los sumos sacerdotes y a los fariseos. Y ellos enviaron a los delegados, como leemos hoy en el Evangelio, para que hablaran con Juan. Los sacerdotes querían saber bien los motivos del Juan, porque su padre Zacarías era de su
clase era sacerdote. Y en la cultura judía, uno podía ser sacerdote solamente si era de esa tribu de los sacerdotes, de la tribu de Aarón. Y los sacerdotes estaban muy interesados en Juan y querían saber por qué se comportaba de esa forma muy extraña. Y cuando los delegados llegaron, le preguntaron directamente, ¿quién eres? Juan sabía lo que ellos querían escuchar y les dice enseguida, yo no soy el Mesías, yo no soy el Salvador prometido. Si no eres Mesías, entonces, ¿qué eres? ¿Elías? Y esta pregunta podría parecer un poco extraña, pero debemos recordar que Elías, al final de su vida, era el profeta que fue elevado al cielo en un carro de fuego. Y ellos creían que Elías volvería de esa forma espectacular, de la misma de la que se fue. Y todavía cuando la gente del pueblo elegido preparan la comida para la Pascua, ponen una silla de más y esperan que ese sería el año cuando Elías anunciaría la venida del Salvador. Pero Juan les dice que él no era esa persona que hacía siglos fue elevada al cielo en el carro de fuego. Y le preguntan si él es el profeta. Y les dice que no, como Elías o Ezequiel. Y le preguntan quién eres. Y Juan les cita las palabras del profeta Isaías. Yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor. Y para comprender bien este pensamiento de Juan, tenemos que saber que antiguamente no había carreteras como las que tenemos hoy. Eran senderos, caminos. Y cuando algún rey tenía la intención de visitar a su pueblo, mandaba a alguien por delante para allanar los caminos, los senderos. Y ese hombre les enseñaba cómo comportarse cuando venía el rey. Les enseñaba un cierto protocolo y cómo preparar el camino para el Señor, decía Juan, que teníamos que renunciar al pecado y bautizarnos. Todo su mensaje podría resumirse en dos frases. Yo no soy el Mesías, sino su precursor. Preparad el camino porque Él viene. Juan se comportaba como se comportaría cualquier buen anunciador de la buena nueva. Él aparta la atención del mismo y la redirige hacia el Señor, que es el Salvador del mundo. Él no tiene reparo en decirle al rey, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Da el ejemplo a todos de tu reino y renuncia al pecado. Sabemos que Herodes prefería callar la voz de Juan que renunciar su propia vida pecaminosa. Lo hizo a su perdición, por supuesto. Y la voz de Juan después, en el tiempo de Herodes, se hizo aún más fuerte, que la escuchamos hasta hoy en día. Juan sigue preparando el camino para el Señor en los corazones de los hombres, en los corazones de los que quieren escuchar el mensaje del Señor, que en su interior no quieren callar esa voz, sino que dejan el pecado y vuelven al Señor, vuelven a la paz, a la vida del Hijo de Dios. Precisamente lo que Juan hacía en su tiempo, hoy lo hace la Iglesia en este Adviento. Dirige nuestra atención a Jesús. Toma el papel de su precursor y nos dice que Cristo viene. Y nos dirige y enseña cómo prepararse para el encuentro con Él.
Hoy ese mensaje tampoco ha sido aceptado por todos igual que en el tiempo de Juan. Hoy también hay aquellos que prefieren matar o callar al mensajero que cambiar la propia vida. No quieren renunciar al pecado y siguen viviendo en él. Nosotros escuchamos cada día cómo un misionero u otro ha vivido el destino de Juan Bautista y que ha dado la vida por el testimonio de la verdad y de la buena nueva de Cristo. Nosotros también, hermanos, estamos llamados a ser precursores de Cristo, de su venida a este mundo. El Adviento es el tiempo en el que debemos preguntarnos cómo hacerlo, como siendo seguidores de Cristo. La venida de Cristo, de la que habla el Adviento, no es solamente su venida histórica, es al mismo tiempo el anuncio de su venida definitiva y final al final de la historia, al final del mundo. Sabemos cómo San Mateo, el evangelista, presenta la segunda venida de Cristo. Él dice: cuando el Hijo del Hombre venga, como el Rey se sentará en su trono, y los hombres de todos los pueblos se reunirán ante él, y él los dividirá en dos grupos, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y les dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid el reino preparado para vosotros, y a los que están a su izquierda, id al fuego eterno. Es decir, el mensaje de la lectura de hoy, en este tercer domingo de Adviento, es el siguiente: Juan Bautista no es el Mesías, él es el precursor del Mesías. Él nos lo anuncia y nos dice que Él viene. La venida de la que habla no es solamente la venida histórica, cuando Cristo había venido como Salvador, al que celebramos en Navidad, sino también la venida al final de la historia, cuando vendrá como juez. Nosotros sabemos que ahora deberíamos seguir cumpliendo la misión de Juan y preparar el camino para Cristo en nuestra vida y en la vida de los demás con los que vivimos y en nuestro mundo. Y sabemos que no lo hacemos siempre como deberíamos, y por eso esta reflexión nuestra terminaremos con el acto de contrición, pidiéndole al Señor que nos perdone nuestros pecados y nos dé la fuerza para que seamos realmente los que prepararán el camino para el Señor en nuestra vida. Entonces tendremos una Navidad verdadera y auténtica. Hagamos lugar para Cristo en nuestra vida, para que podamos ser testigos para aquellos con los que vivimos y para el mundo entero. Padre de misericordia, vuelvo a ti como el hijo pródigo con las palabras: he pecado y no soy digno de llamarme hijo tuyo. Cristo Jesús, Salvador del mundo, me uno a la oración del ladrón malvado al que le prometiste el reino. Acuérdate de mí en tu reino. Espíritu Santo, fuente de amor, recurro a ti con confianza. Purifica mi corazón y ayúdame a vivir como el Hijo de la Luz. Amén.